Aquí el bonda gigantesco. A ver, voy a poner más grande todavía. ¡Oh! ¡Me voy! Y súper chiquitito. ¡Ya! Vamos a ponerlo por aquí. Normalito, como siempre. Así. Voy a poner en esta esquina porque vamos a jugar al Trains in World 3. No sé yo. A ver, Voy a quitar esto. Voy a minimizar esto. Yo creo que está aquí. No sé si estará bien aquí. Vamos a ver. Porque este juego aquí. Bueno, si no, pues me saldré. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá, niño. A ver, aquí está esto, el juego, ¿vale? Bueno, pues vamos para allá. Al Trains World 3. Lo pongo por aquí yo el directito. Vamos al volumen. Yo, a ver. Pues nada, he puesto la cámara por aquí porque este juego lo voy a intentar jugar con mando. Algunas malas, pues, con teclado, pero yo creo que con el mando creo que va. Creo, ¿eh? Vámonos a Trains World 3. De camionero a maquinista de trenes sensuales. A ver qué tal. A ver si os mola o no os mola. Me deja la introducción para que flipéis un poquito más. Bueno, la introducción. El relámpago. Más bien porque. Bueno. Vamos a coger aquí el cartulero. Cartulerito, cartulerete, cartulerita. El cartulero moreno. Era dorso. Este. Aquí, pues el nombre, como siempre, Monda. ¿Mondas? No. Monda 82. Confirma. Política de privacidad. Tiki tiki tiki. Continuamos para bingo. Experto no. Bueno, más o menos sé manejarme por aquí un poquito. Tampoco que sea yo un maquinista número 1. Pero bueno, ya lo he jugado en Play 4. Y los quiero traer por aquí en PC para que veáis el jueguito que lo guapo que es. Así que vamos a empezar principiante, ¿vale? Con el entrenamiento. A ver, bueno, ahora he puesto la cámara allí arriba, puedo poner el móvil un poco para acá. Y a ver si funciona el mando, yo creo que sí. Esperemos que funcione. Welcome to Train Sim World, an immersive and highly detailed rail simulation featuring authentic routes and trains from around the world. This is the training center. Here you can learn about how to navigate and interact with the world, as well as how to operate the many trains. Let's start by looking around. Find each of the markers and look at them. Tengo que mirar aquí. Nociones. Configuración. General. Avisos, notificación. Tacatá, 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 tacatá. Difuminado del movimiento. Vale, por aquí entonces nada, accesibilidad. Subtítulos, movimiento por defecto, pequeño. Tamaño de ocultar automático el punto de mira. Efecto de iluminación. Efecto de destello en arco. Aplicar. Aquí. A ver, entonces, controles. El HUD de funcionamiento del juego. Tenemos anular por descarrilamiento. Marcador de objetivo. Marcador de parada. De momento esto lo voy a dejar activado. Estas cosas ya lo iremos desactivando. Aspecto de
señal. Todo está bien. Tenemos unidades de medida imperial. Métrico. Unidades de distancia automático. Unidades más centígrados, porcentaje. Vale. Esto le damos a aplicar. Audio, pantalla. Espérate porque tengo que ir al baño. Muy poco. Joder. Bueno, vamos a leer. Opa. Por aquí, perdonar, tío. Vamos por ahí esto. Entonces hemos dicho que esto. Modo pantalla completa. Pre, presta, pre, preestablecer gráficos en alta. Ultra. Supersónico. Vamos a ponerlo en ultra, que concho. Estamos con la potencia, ¿no? Configuraciones avanzadas. Calidad de la vegetación, alta, media. Calidad de sombras. Alta, desactivada. Vamos a ponerlo alto todo, ¿no? Digo yo, vamos. Calidad de los efectos altos. Calidad del cielo. Tono alto. Muy alto. Ultra. Aquí a potencia máxima. Calidad de postproceso. Alta. Pues mira esto. Ah, mira, ultra. Y esta se puede poner ultra. Ah, también. Menos esta. Vale. O todo demás ultra, a tope.
Máximas FPS 62. Esto no tengo ni idea. Y esto no tengo ni idea. Aplicamos. Atrás. Atrás. A ver, aquí con el mando. A ver. Ah, esto del movimiento. Tío. No creo que hace la cámara de los pepinazos. Pero lo que hace, mira, mira. ¿Qué hace? ¿Es lo que hace o no? No podemos ponerlo tan potente. A ver, opciones. Vibración. Voy a ver dónde estaba lo del movimiento ese, tío. Aquí, sensibilidad, stick izquierdo. 2. Y el ratón en 1. Pero sigue haciendo eso de la cámara. Acá, acá. ¿Pero qué hace eso, tío? ¿Por qué hace esta mierda? Más del Betty, cabrón. No. ¿Por qué hace esos Your current movimientos? objective is shown at the top left of the screen. Walk to the blue marker to complete the current objective. Lo que hace es... Lo que hace esas cosas. Pero que siga haciendo esos movimientos, no entiendo por qué. You've been awarded some action points. These are displayed in the top right corner of the screen and count towards your overall experience level for the game. This is one of the many types of route tasks to be discovered. Keep an eye out for many more types and styles of route tasks, which can involve placing, collecting, or fixing a variety of things. Head into the main building, and you'll continue your induction there. Ya, verdad que lo he puesto en ultra y no vamos a ver las nubes. Ah, no, poner directo no se aprecia. Parece que no, en el directo no parece que no moleste. No se ve, ¿no? Cuando me muevo así, va haciendo una línea sin parar. Pero en el directo parece que no. Con un retarde del culo esto. Parece que no lo hace aquí en el directo. Vamos al lío. Un poco molesto, pero bueno. Mientras no salga en el directo, me da igual. Y yo lo puedo llevar un poquito. Más que es un poco molestito, la verdad. You can pause Train Sim World at any point to review objectives and a lot of other information about what's happening at the moment. Try it now, and then return to the game after you've had a look around. Hola, mira. Vaya agujeraco, tío. Qué guapo. Entonces le damos al pause. Y nos levantamos. Now that we've covered some of the basics of moving around and interacting with the environment, let's take a walk through the building and find the trains.
cuando mueve la cámara. O sea, cuando te mueves para el lado. Eso. Que no salga directo me da igual. Aguantaré un poco. This is Central Square. Bueno, a ver si os mola el From jueguecito, here, you can explore the main Aquí training estáis viendo center las depot and maquinarias, los surrounding yards. trenecitos. ¡Yepa! ¿Qué vamos a llevar? Bueno, de momento vamos a ir aprendiendo lo que es el tema de arrancarlos, todas esas cositas. Yo ya he jugado en Play 4 a este juego, no, bueno, no he jugado, bueno, he jugado Your bastante, journey pero tampoco operating sé trains is seguir nivel just 1. getting started here in the training center. Remember, you can always come back here from the main por qué hace menu esas to refresh cosas. your knowledge if you're unsure about anything. Para mí es un poco molesto el tema de la de escasas así, solo cuando muevo así para los lados. Continue to learn and other training modules here in the training center, and then you'll be ready to take on more challenges in other environments. Hemos terminado. Venga, pues continuamos. Capítulo 1. Continuar, capítulo 1. Elementos de la pantalla. Pues que nos enseñen las cositas y eso. A ver si os mola el jueguecito. A mí me mola porque tiene que estar ahí con los botoncitos y está guapo. Pues ya una vez que empieza está This guapo. module will cover the on-screen overlay, known as the Y al heads-up cielo no display veamos or se nota el HUD, cielo, that is shown when you are in control of a train. Climb up the ladder comparado into con the la Play locomotive 4, and el then cielo sit no in the tiene nada que ver, seat. ¿eh? Cuando lo he puesto en ultra, chaval, ha hecho el cielo pumba. Se ha puesto pero súper guapo. Vamos a montarnos aquí el bichito este. Aquí nos va a enseñar elementos de la pantalla, o sea, todo el tema de Welcome to the most important seat in the train. While Nos va a sitting enseñar lo here, de you'll lo be in full que control. para que cada Before you cosa, think ¿no? about moving the train, though, let's look at the HUD overlay that's appeared on the bottom right. Lo de la velocidad, lo de los frenos. The heads-up display is a guide to what your train is doing. Esto es lo que tenemos aquí en el ladito este. The main part of the HUD is the speed display. A white bar will appear around the outside to show your current speed, and the red mark Esto es el tema de indicates la your velocidad. maximum permitted speed. This is the direction Ahora es el display. indicador, An claro, arrow will indicate para forward, adelante o para atrás. reverse, and neutral O directions. neutro. Una flechita para adelante o para atrás o neutro. Lo típico. This is the power display. A number will indicate what position the power or throttle Este control monitor de is in. tracción, el número de regulador. Los frenos. These are the brake indicators. The exact ones shown will vary by train and will often be visible in the train itself on various gauges. They tell you what's happening in the braking system. The most important one is the BC or brake cylinder. If that's reading 0, then your brakes are released. Anything else, and brakes are applied and you won't be able to move. Every train can have small variations in the HUD unique to the way it works, but they will mostly look the same. As you learn to control new trains, study the HUD and learn how it helps you operate it. If you want to see this again, you can rerun this training module at any time. Por tu like, grande, catacra. Bienvenido. Y gracias por dejar like. Continuamos, terminamos. El elemento de la pantalla. Ahora vendrá, pues, arrancar. Y todas estas cositas. Si no, pues iremos trayendo otros jueguecitos, ¿vale? Que quiero ir comprándome más para adelante. He visto uno así muy... Vamos, que no es de mi estilo, pero a lo mejor os puede gustar, que es el Zelda. No sé qué de Zelda. Es un muñequito que va por ahí fabricando cosas y eso. Lo mismo me lo pillo. Está guay, está gracioso. Me gustó. El vídeo que vi me gustó cómo fabricaba todas las cosas con las cosas que se encontraba por el entorno, ¿no? Pues vamos aquí al capítulo 1. Poner el tren en movimiento. Vamos allá. Vamos a
a poner el tren en movimiento. Mortal, grande, catacras. Saludito, máquina. Abracito, gracias por pasaros, tío, catacrases. Soy los In this mejores del training mundo module, mundial. you're going to look at making the train move and then bringing Muchas it to a gracias, tío. stop again. While many trains have different controls and are operated in different Vamos en un ways, tren, vamos there are ir basically de always camionero 3 a controls that maquinista. are common Este and juego are lo jugué yo en required Play to move the 4 train. y la verdad es que tenía ganas de tenerlo aquí en Play. Ahí The en PC. reverser sets the direction between forwards and backwards. The brakes are used to slow or stop the train. Grandes catacrases, bienveniditos y The muchas throttle gracias, tío. controls how fast the train accelerates. ¿De que estaréis currando o...? We want to move the train forwards, so move the reverser yendo pa' in that currar. direction. Vale, ¿esto qué dice qué? Usa la cruceta hacia arriba para colocar el inversor hacia adelante. Lo vamos a hacer con el ratoncito. Keep the que brake mola control más. and release until you can see the brake pipe control needles are reading 5 Mantenga el bar, freno automático pointing flojo. upwards. This will Otro release the 8 brakes fully. ¿Dónde era esto de los bares? Aquí, ¿no? Y lo está pegando el sol, ¿no? Y no ve. Los bares. Aquí. Watch the brake cylinder, or BC gauge, to see it gradually reduce to zero, Desde los which frenos. tells you that the brakes are now fully released and you can Os he move the venido train. 500 veces. Apply some throttle to get the train moving. Usa la tecla A para incrementar el regulador. Podemos hacerlo con el mando, pero voy a hacerlo con esto. As you apply power, notice the amp bar rising. This is the amount of power being fed into the traction No sé por motors. qué sale. Bueno, en el directo no lo veis ustedes, pero cada vez que muevo la cabeza del muñeco hace una cosa así para arriba. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Now that you've reached your puedo. target speed, you can puedo. move the throttle control back to zero. The train will then coast on level ground, and the train will only slow down very gradually. Usa la para disminuir. La que vamos a liar con los trenes, sí. Racing World 3, primer paso. Está en nivel 2 de maquinista. A ver. While the specifics of operating brakes vary from train to train, the basic process of stopping is fundamentally the same. Bring this train to a complete stop by holding the brake control in the apply state until you see the brake pipe control needle in the center of your cab desk showing about 4 bar. 4 bars. 4 bars. The amount of braking you'll need to apply also varies depending on whether you're going uphill or downhill, and how heavy Ahí your está, train ahí is. frenando. Frenando, frenando. Vale. Frenando. Stopping a train is one of the biggest challenges of controlling them, particularly stopping them in the right place. That concludes this module. Restart the module to learn the steps Qué again, grande soy, or move tío. on to the next Gracias, module. tío, gracias, hombre. Yo sé que estáis currelando sin que nada. Ustedes currelan tranquilamente y me escucháis de fondo y todo y ya está. Ya lo veréis después, tranquilo. Es lo que hago yo con los de ustedes. O ustedes grabáis cuando yo estoy durmiendo, pues. Algún día me cogeréis despierto. A ver si... O un sabadito que podamos jugar como el otro día. Por supuesto. Un saludito para toda la escuela de Ceuta. Ponlo ahí en el altavoz, hombre, que verás tú. Le voy a mandar saluditos a todos. Los catacrasitos.
Continuamos. Continuamos con el capítulo 1. Cambiando de itinerario. No pongan el altavoz, te van a reñir. Vamos a ver. Vamos a continuar con el capítulo 1. Qué catacrase, tío. This module will go over the fundamentals of operating junctions to change the path your train will take, and how to navigate using the map. A ver si este sabadito o Most dominguito, rail si lines queréis, around the pues, world are le damos controlled cañita remotely by a signaling center o al or Eurotrack dispatcher. o el American From the Track, perspective of the el que queráis. train, the direction taken is automatic. But within yards and depots, many small and Yo frequent estoy trayendo movements are cositas nuevas de required. momento. This Bueno, makes remote nueva. control of the track Nueva para impractical. toda la gente que no In lo these sepa, que locations, yo he jugado the un Play 4, direction pues, taken is manually estoy controlled. trayendo este jueguecito, me encanta. You can set junctions Traeré by más either cositas walking up cuando to me vaya them and comprando más interacting jueguecitos, with them, iremos or trayendo más going to cositas the para que 2D map and va a ver que changing os them gusta from más. there. Y a mí los trenecitos me encantan. Let's change this junction by Al hand principio no me first. gustaban mucho, Walk pero over to it and change it by operating the lever. Notice how the point blades cuando move lo on the jugué, tío, me track. encantó. Try moving it a few more times until you can see how it works. Vamos aquí, vamos aquí y movemos esto. Y movemos. Y lo movemos otra vez. Y lo movemos otra vez. Y ahora al Let's head trenecito. over to the train, and then we can look at the map. Día 8 p.m. en España. Este sábado a la 1. Este sábado a la 1 p.m. Es de S2. A las 8. ¿Vale? Vale, de 8 a 9:10. No sé. Comer el bocadillo aquí con ustedes. Y vamos a hacer. Vamos a abrir la otra puerta. Está abierta. Entonces, nos sentamos. Vamos a abrir la ventanita. Usa el botón vista para abrir y cerrar el mapa. Abre el mapa 2D. Ah, vale. Y le podemos dar también aquí. Y cambiamos las agujitas. Ahí. Se van cambiando. Your ¿viste? junctions are set correctly. Let's get the train moving and see it all working. If you can't remember how to make the train start and stop, there is a Está mal training puesta, module creo, you can ¿no? rerun to remind yourself. Keep the brake control and release until you can see the brake pipe control needles are reading 5 bar, pointing upwards. This will release the brakes fully. Pues si la pongo así, va para allá. Vaya, ¿no? Ahí para arriba. Ya está. A ver, mantenga el freno. 4 van. Adelante, bajamos. Watch the brake cylinder, or BC gauge, to see it gradually reduce to Y que se zero, ponga a cero which el tells you that medidor the brakes este. are now fully released and you can move the Entonces train. ya podemos andar. Que podemos Apply darle some aquí throttle también. to get the train moving. Ya pues, le damos ahí. Seríamos 5. ¡Guau! Convoy bueno Now ya. that you've reached your target speed, Qué bien, you qué can bien. move the throttle control back to 0. The train will then coast on level ground, and the train Wow, will super only convoy slow ya. down A very ver si, bueno, gradually. A ver si alguno de mis colegas, para mis colegas están de vacaciones en la mitad. Hombre, yo me apunto del tirón, tú sabes que sí. Bring this train to a complete Pulsa stop gatillo by izquierdo para holding the brake incrementar los control in frenos. the apply LT. state until you see the brake pipe control needle in the center of your cab desk showing about 4 bar. 4 bares.
un convoy. Ese ya no es un mini convoy, ¿eh? Esto ya es un convoy de los buenos. El convoy de los cataclases. That concludes this module. All the junctions in the training center are manual, so you can go anywhere you wish using the map and by changing junctions manually. If you want to practice, go to Explore on Las Foot in agujas, the que es el training cambio de center. agujas, eso que son. You'll find trains dotted En around, algunos sitios son and you can manuales, tenemos practice que driving bajarnos them del and tren, moving pero them no, around the yard. lo podemos hacer con el Don't mapa forget, también. you can always rerun this training module later if you can't remember any of what's been covered. Tren 5-3 graduado. Complete 4 módulos de formación. Ay, 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 ay. Que me emociono. Uy, me ha entrado fresquito y todo. ¿Qué? Tengo puesto el aire, pero claro, me está dando aquí en toda la oreja a mí. Vamos a dejarlo, niños. Centro de formación, vamos al menú principal. Vamos al centro de formación. Al centro de formación. Esto sería esto. Nos faltaría la introducción a la clase 66. Vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo, venga. Vamos a por este. Pero si le damos 2 veces. Voy a ir haciéndolo por formación de este, ¿vale? Por ejemplo, ya tenemos todo esto hecho, que lo que hemos ido haciendo, ¿vale? Voy a hacer este. Introducción a la clase 66. Empezamos. El Train 5. In ¡Guau, this chaval, training cómo se ve, module, tío! you will be taken Yo. through the En Play operation 4 of se this veía Class increíble, pero 66 aquí. locomotive. ¡Dios! During this brief Impresionante. introduction, you will be covering the critical driving controls and freight operations. When you're ready, climb aboard to get started. La cuevita de Alibaba está ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Hay una cuevita en el hielo. Un convoy que no sea tan lejos para que podamos sentir por lo menos 2 horitas. ¿Qué te parece? Pues está bien, sí, 2 horitas. 2 horitas está bien, vamos. Sí, avión, por mi está de lujo. Claro, yo a las 8, a las 9 y a las 10. Pero, a si me tengo que comer bocadillo ahí con ustedes, yo me lo como. El bocadillo en directo, ¿eh? Por supuesto, no hay problema. Sí, bueno, podemos hacer rutita, no sé, yo que no sé cómo tengo el Eurotrue ahora mismo. De distancia más o menos es la que yo suelo hacer. Bueno, yo suelo hacer 2 o 3. 2 o 3 suelo hacer yo. Hacemos una rutita ahí medio. Claro. A ver si le meto yo más cañita y que manden más lejos. Pero bueno, si no, pues hacemos un par de ellas no chiquititas o las que hagan falta. Ya, eso tú eres jefe, catacrás. A ver, entonces, estamos por aquí. Vamos a abrir You por need to aquí. insert the reverser first, and then you Pulsa can move it CTRL más forwards to W para set the configurar la direction of palanca del travel. inversor. ¿Sí? Lo voy a decir mejor, tío. Yo eso de tocar tantas teclas en el teclado, no. Yo me gusta, ya que se puede en este juego, darle a todos los botoncitos que hay por aquí. ¿Veis todos los botoncitos ahí? ¿Qué hay aquí? Bueno, todos mejor no funcionan ahora, pero pueden funcionar casi todos, ¿vale? Y abajo, lo ponemos para adelante. Set the headlights to let others around us know Pero no this sé por train qué is hace eso la operational. cámara, tío. Hace ahí un efecto muy feo. Ustedes no lo veis, claro. No en el directo, pero yo aquí en la pantalla sí lo veo, no sé por qué. Lo he puesto todo en ultra también a tope. Vale, entonces coloca las luces de cero en circulación diurna. Vale. Coloca las luces de cero. Ah, vale, eso está por aquí arriba, ¿no? Diurna.
The direct brake has three positions: apply, hold, and release. They're directly affecting the brake cylinder pressure, shown on the left-hand side of the desk or on your HUD under the BC entry. While in the apply state, the brake cylinder or BC gauge will fill, meaning more and more brakes are being applied. Move the handle to the hold position to maintain the same level of braking, and back to the release position to reduce or completely release the brakes. The direct brake is used to apply the brakes only on your locomotive and are faster to apply and release than the main brakes. If you're only running as a light locomotive, as you are now, it's usually quicker to just use these brakes. Now, the brakes on this train require us to hold the brake handle in the release position. You can monitor the state of the brakes using the larger brake pipe control gauge in the centre. Now keep the brake Now that the brake pipe control is at 5 bar, the brakes will fully release. Watch the brake cylinder or BC gauge to see it gradually reduce to 0, which tells you that the brakes are now fully released and you can move the train. As you apply power, notice the amp bar rising. This is the amount of power being fed into the traction motors. But try to keep this out of the red, as it means you're overpowering the motors and could damage them. Coasting is a method used to officially maintain speed. Built in London, Ontario, Canada by EMD, the British Rail Class 66 is a 6-axle diesel-electric locomotive, used primarily for freight operations in the UK. Introduced in 1998, the initial order of 250 locomotives was said to be the biggest single order of a locomotive since the era of steam trains. More than 500 Class 66 locomotives were built, with the final one being delivered in 2016. The Class 66 has earned the nickname Shed because of its shed-like pitched roof. Puesto el mando en la pierna y se ha puesto a acelerar. Madre mía. ¡Pero vamos a matar, Paco! A ver, ¿está freno? ¿Qué tenemos que enganchar esto, no? Mira, no sé si era en esta. Okay, come to a stop using the direct brake usando el now. freno directo. LT. Freno directo. Le damos al cuadrado y cambiamos aquí, ¿ves? Freno directo, automático. Freno directo. ¡Ay, Nicolás! Ah, muy lejos. Muy lejos hemos quedado. Quedado muy lejos. Estamos ya ahí, ¿verdad? Sigue mala leche. Se ha quedado. Ya no nos va a dar color. Ya no nos vale. Hemos hecho la misión mal. The freight wagons are behind us, so change direction with the reverser, then change the junction indicated, either by walking over to it or using the map. Voy a quitar el freno. Quedamos para atrás. Y como no vemos por aquí, pues nos ponemos en cámara de aquí.
Hay que cambiar la aguja, ¿vale? Coloque la aguja hacia la vía correcta. Que podemos bajar, ¿no? No se mueva el tren ahora. Nos bajamos por ahí, ¿no? Como cambiar manual. Que podemos hacerlo desde el mapa. The junction is correctly aligned, so you can now couple up to the freight. Approach slowly and stop just before the buffers. Don't forget to release the direct brake before you apply power. Y le damos punto de potencia. Ponemos cámara de afuera. La cámara externa, ¿ves? Pero yo me lo conozco ya, pues. Y con el freno automático, creo. Tengo que dejarlo pegadito porque, claro, este no se encaja con el otro. Tenemos que dejarlo pegadito para después conectarlo. No es como otros trenes que se... Descarrilamos. Pulse aquí para cambiar freno a frenos directos. Freno directo. Oh, se me para. Mierda. Para. No, yo puta que frena bien, tío. La Play frenaba bien. O me daba a mí la sensación de... Y que... ¡Poing! Besito. You can couple and uncouple from either Puede an acoplar o external desacoplar camera tanto mediante or una on cámara foot. externa o So let's connect o sea, the podemos formation bajarlo, ¿vale? using the O desde external aquí camera. podemos conectarlo también. Now Vamos a desde aquí couple está. the locomotive to the freight wagons. Ya, Nice pues. work. Change direction with the reverser and Ahora move the train cambiamos la de forward esto, into the bueno, quitamos el indicated freno, siding. se vaya poniendo a cero y le damos para adelante al inversor. Tiene que traer la vara para poner eso para arriba. Vale, ya está esto. Adelante. Ya llevamos los vagoncitos. Tenía dos bocinas, ¿eh? Tono bajo. Tono alto. Uy, voy muy ligero. Vamos a cambiar a freno automático. Lo vamos a hacer aquí afuera, mira, primero. Ay, vamos a pasar. Ay, que me pasé. 9 metros, me he pasado. Remember, you can couple and uncouple Pero que no from me either an quite punto por external eso. camera or on foot. So let's uncouple from the wagons on foot this time. Ahora voy bajando. A desacoplar.
listo. That Esto concludes concluye this este training módulo de module. formación. Bueno, a ver, nos dan. ¿Qué nos dan? Ah, sí, mira, pues ha salido bonito. La medallita de oro. Bueno, ya te voy a coger la vara para poner eso para arriba. Porque estoy cogiendo aquí toda la pescueza. ¡Yuhu! ¡El tío de la vara! Aparezco por ahí con la vara. Con la vara del tío de la vara. Ahí. ¡Ya, ya, ya! Los indios apaches. A ver, ¿has visto por ahí el tío de la vara? Como tengo la cámara aquí arriba. Bueno, a ver, a ver. Continuamos. Para mí. Le podemos dar la E también para continuar. Al centro de formación. Vamos ahí. Atrás. Fundamentos, formación. Comience con un entrenamiento básico. Ya lo hemos hecho. Formación, aprenda y mejore sus habilidades. Este que estamos haciendo, ya hemos hecho todo esto. Vamos con el siguiente. Vamos haciéndolo así, ¿vale? ¿Vale? De momento. Después ya vienen las misiones más. Bueno, ya vienen misiones más potentes después, ¿vale? Ahora mismo la formación. Aquí no hay nada, ¿o qué pasa? Seleccione un módulo. What the fuck? Pero si no hay nada. ¿Cómo que no hay nada aquí, tío? Es raro, ¿no? Ay, esto. Wow. ¡Hola, chaval! Que tengo unas locomotoras estas. ¡Hola, chaval! ¡Qué guapada! No sabía que tenía yo esas locomotoras acá. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, hola, hola! No sabía yo que tenía estas dos, tío. Yo cuando me lo compré me creía que tenía nada más que esto. Como siempre, juego. ¡Ostras, ostras, chaval! Que tengo las potentes de. Pero no sabía yo que tenía eso, tío. Pero ¿por qué no sale esta? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Qué raro. El Talent 2. Bueno, nos tendremos que saltar. A ver, ¿y este? Módulo de formación de la SD42. Y este que son más o menos la misma, pero son otras maquinarias. ¿Vale? La S44C4, introducción a composiciones largas y frenos. Y esta es una. Esta es jodidilla, ¿ves? Esta siempre me sale un poco mal, pero bueno. Y esta arranque es en rampa y freno dinámico. Estoy mirando ahí el móvil, pero es que muchas veces me creo que tengo la cámara ya allí abajo también y me pongo a hacer las cosas para acá, pero la cámara está aquí hoy. Porque hoy no íbamos a usar el volante. En verdad aquí. Pero claro, como lo tengo ya aquí puesto, pues no lo quito. Aparte que tengo todos los cables metidos por aquí abajito del volante. Por abajo de la mesita, un agujerito. Y claro, van a tener que quitarlo. Bueno, pero bueno, no me molesta mucho. O me molesta porque tengo que mejor darle al teclado o lo que sea, pues sí molesta un poco, pero bueno. Está bien la cosa. Bueno, esto lo vamos a dejar de momento. Vamos a hacer, por ejemplo. Bueno, ya he dicho que iba a ir haciendo así, pero como este no tiene, pues nada. Y este como. Y esto. Tampoco tiene, tío. ¿Pero qué pasa con esto? Introducción a la BR 185. Pero ¿por qué no salen estas dos? Es raro, ¿no? A ver. Para atrás. Para atrás.
También tenemos... podemos diseñar nosotros, ¿vale? Pintarla y toda la pesca. Podemos ponerle cositas de la gente, ¿vale? La gente van subiendo sus cosas, ¿vale? Por aquí. Las libreas. Y tú las puedes ir descargando y las puedes ir usando. Hay algunas muy chulas. Tenemos la Santa Fe. Estás allí, por allí de Estados Unidos. Todos bicharracos estos. Che, pero este me queda flipado que tengo yo las máquinas esas, tío. En este momento... Y aquí pues la podéis pintar y demás, que ya os enseñaré, ¿vale? Un poquito más para adelante. Cómo se hacen las cositas. Bueno, pues a ver, centro de formación, a los trenes. Depósito de tren, escoja un tren. Elige una ruta, viaje en tren. Depósito de tren. El módulo de formación, ¿ves? 5 de 27. Pero, ¿por qué no sale esta? No entiendo. Sale el 2. Qué raro. Guau, me voy a flipar con estas dos, seguro. Eso va a ser una locura, chaval, de esas maquinarias. A ver. Esto es la introducción a la LMS Steiner clase 8F. Eso sí que son chungas. Introducción a la señalización semafórica. De los semáforos. Introducción al repostaje. Wow, chaval. Voy a darle por verlo, tío. Porque como no sabía yo que tenía esto. Esto sí que son una pasada. Dios, las locomotoras de vapor. Madre mía, que ya flipado. Sabía que tenía yo estas dos. Sabía que tenía los normales. In this training module, you'll be learning how elemento. to drive an LMS Stania Class 8F steam locomotive in BR black livery. La gente tobecita así de época también, tío. Qué bueno, tío. Está muy gracioso. Hay unos van vestiditos así de época, bueno, casi todo. Voy a cruzar para el otro lado. Cuidado, Pepi, voy. A ver la gente con su gorrito. Qué gracioso. Stand on the platform and wait for this train to arrive. Y tú ese... Tiene que llegar el tren. Ahí viene, míralo. Hola. Hola. Nada, Pepi. Pepi. Y el otro ya asomadito, qué bueno, tío. O la otra, no sé. Creo que es una muchacha. Creo que son dos muchachos. Today, you'll be taking over this freight service bound for Ditton. Hoy será a cargo de... This class of locomotive was built between 1935 1935 and 1946 and was designed as a freight version of the highly successful Black 5 locomotive. Climb up onto the footplate to begin. Qué guapo. Mucho pasado. ¿Esto qué es? Pulse y siéntese en el asiento del maquinista. Ah, este es el asiento. Let's prepare the locomotive for departure. Ay, The reverser determines the direction of travel and how much power to apply. Move the reverser into the full forward position. This ensures that you will get the maximum power to get the train moving. Carboncito. As you pick up speed, you will need to move it towards the centre to save power. No inversor hacia adelante. This locomotive has two types of brakes, Madre steam mía, el and inversor. vacuum.
Steam brakes will apply on just the locomotive. Qué locura, tío. Vacuum brakes will apply to the rest of the train, so long as it is equipped with vacuum brakes. Use the combination brake to apply both types of brakes simultaneously. Vacuum brakes are released when there is a vacuum in the system. To apply braking force, air is added back in by the driver using the combination brake. To create a vacuum, you should use the ejectors. The small ejector should be left open when the train is running, and the large ejector can be used to increase the vacuum more quickly after coupling or heavy braking. Como al principio te lo enseñan, lo malo después ya cuando tengamos que hacer una ruta sin que nos digan nada, madre mía. Menos vamos a pegar los pelos ahí. Andrés, muy buenas, bienvenido. Gracias. Hola. Open the cylinder cocks to remove any water from cylinders after it has been left standing. Water in the cylinders can damage the locomotive. The regulator acts like the throttle for the steam locomotive. It controls how much steam is delivered to the cylinders. Slowly open the regulator to apply power. Remember that power delivery is delayed in a steam locomotive. Applying too much power too early can cause wheel slip. Qué gozada. Pero esto verás tú cuando me toque una misión sin que tener. Coloque los filtros encerrados. Una misión sin que me expliquen nada. Try not to exceed around 30 miles per hour while you're learning to control this locomotive. Hola, va potencia. Move the reverser towards the mid gear. This reduces the amount of steam let into the cylinder and saves energy. 50. Estará muy fuerte el sonido del hueso. Me perdonad si está muy fuerte. Seguramente esté muy fuerte. Estoy intentando mi negocio, añade eso que lo hago aquí. Eso está abriendo desde luego. Ahí, aquí no hay nadie desde luego. Estará echando automático o algo para enseñarnos la misión. Voy a dejar de fuera mejor, creo. Madre mía, chaval. Approaching the next stop. Preparemos el tren. El revés. Bring the train to a stop in the indicated Madre position. mía.
Vaya paterazo, chaval. Dios mío. Se va a frenar del todo, tío. Qué pasada. No. Para de ahí. That Wow, concludes tío, this vaya training. pasada, ¿verdad? Madre mía, vaya pasada, chaval. Verás tú cuando nos toque esto sin que nos expliquen nada. No salgo de ahí. No salgo de la estación o de donde sea. Madre mía, para manejar esto, chaval. Lo flipas. Vamos al menú principal. Madre mía. Qué locura. Centro de formación, formaciones. Pero claro, no sé por qué no sale el talent 2, tío. Pero estas no salen, no sé por qué no sale el talent. El talent 2, ni eso tampoco. Es raro. Introducir una señalización de semafórica. De los semáforos. De momento vamos a dejar esto, porque esto es una locura esa máquina, ¿eh? Vamos a coger algo más modernito. Esta está guapa también. A las rutas Southern. Muy chula. O podemos coger... A ver, estas son más o menos iguales, ¿no? Introducción a las rutas Liverpool-Crepe. Guau, tío, pero qué locura de máquina es esa, ¿eh? Guau, esa sí que está guapa. La BR. No sé si me acordaré yo de ponerlo para que vaya el modo este que se podía, la seguridad y toda la pesca. Esa está, venga. A la BR 185. Vamos a cambiar, vamos a ir variando. Porque vaya locura. Las máquinas esas. Las de vapor, tío, qué locura. Las de carbón. In this training module, you will be taken through the operation of a BR-185.2 electric locomotive. Locomotore. During this brief introduction, you will cover the critical driving controls and freight operations. When you are ready, climb aboard to get started. Take a seat in the driver's position. This is where you'll be spending most of your time. For this introduction, you will be driving the locomotive a short distance and coupling to a short freight train. Firstly, you will need to set the reverser. This controls the direction of travel and activates the cab. Set the headlights to let others around you know this train is operational. Luces del testero.
There are 3 types of brakes that are used on this locomotive. The direct brake, train brake, and electric brake. The direct brake applies air brakes on just the locomotive and not the wagons. This is used usually within yards for shunting operations. Until you get more familiar with the locomotive, you can ignore this control. The train brake applies air brakes on the locomotive and the wagons together. Under most circumstances, you will slow the train using this control. The electric brake uses traction motors to slow the train down without using the air brakes. You can use this to provide additional braking, such as when you need to manage your speed going down a steep gradient. The locomotive is now ready to go. Release the train brake and use the throttle to apply some power to get moving. Uy, eso de emergencia. Ahí. Ahora le damos. La gama de potencia alcanza una velocidad de 32 kilómetros. Coasting is a method used to efficiently maintain speed and reduce smoke. Keeping to speed limits is important. If you begin overspeeding, apply a small amount of braking force using the train brake. This train is part of the Bombardier Trax family, a modular platform of diesel and electric locomotives that come in both passenger and freight variations. More than 1,800 locomotives of this family have been sold throughout Europe and are now in use in 17 different countries. The BR-185.2 is known for the noticeable scale in place when accelerating from 0 to 16 kilometers per hour. This locomotive can produce 5,600 kilowatts, that's 7,500 horsepower, and has a maximum operational speed of 140 kilometers per hour. Vale. Pues hay que pararnos por allí. Yo no sé si hay que enganchar los vagones. Siberian Logistics. Bueno, pues ya sabéis, si os gusta el vuelecito de tren, me lo dejáis por ahí por los comentarios, o dejáis vuestro like, bueno, dejáis vuestro like por supuesto, pero lo principal también. Y después pues comentar ahí si os gusta, si queréis que lo siga trayendo al canalito, que voy a traer más cositas al canalito, voy a traer más juegos para que veáis más cositas, más variedades. Quiero traer así de traer GTA también, ¿vale? GTA modo policía, el SPDF. Y más cositas. Quiero traer de algunos de bomberitos que me encantan también. The freight wagons are behind you. Los vagones de carga están Change detrás de usted, direction cambia with de the dirección. reverser, then change the junction indicator, indicator, either by walking over to it Pero or using the map. Utiliza la placa indicada para colocar las ruedas y la vía correcta. Esta vez lo vamos a hacer desde aquí, ¿vale? Está bien. Y este que subir. Vamos a hacer desde ahí, ¿vale? The junction bajar, is correctly podemos aligned, bajar y hacerlo de and you misma can now couple up to the freight. Come to a stop once your locomotive gently touches the wagons. Locomotori. As you reverse, Locomotive. you may find it helpful Ay, to use the locomotive. external camera view to help see behind you.
¿Escucháis? La escala del piano. No sé de la música de dónde. Ya vamos a hacer. Ya no va. O sea, ya no le he dado más velocidad. Es que igual, esto hay que dejarlo pegadito. You can couple and uncouple from either an external camera or on foot. Let's connect the formation using the external camera. Now couple the locomotive to the freight. ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! Vaya. Se ha quedado peor. Oh. Vale. Pulse Nice work. Change direction with the reverser and move the train forward into the indicated siding. It may take a couple of minutes for the brakes on the entire train to release. Ahora, hasta que lo ponga yo antes de tiempo y nos falla la misión. Vale, ya está quitado el freno, ya ven. Creo que ya, ¿no? No. Ahora. Dos. Tres. Bueno, pues lo mismo que con la otra, pues vamos para allá. Ush, el hueso cucón. El hueso cucón me duele. ¡Ay, no! ¡Mariconan! No me he quedado muy corto. O me paso o no llego. Es lo que suele pasar. Es lo que suele pasar. You can couple and uncouple from either an external camera or on foot. Uncouple from the wagons on foot this time. Pero esto vamos a hacerlo bajando de la locomotora. Locomotor, mira, para llevar coches. ¿Listo? That's it for this training module. Otro listo. Estas cositas sí son fáciles. Está más caliente que una pava del ordenador. Se calienta tanto, tío. No debería. Hombre, este juego también tira bastante del gráfico y de todo. Introducción al AFB.
el menú principal mejor. Este de la FB también es de esta, creo. Me parece. Bueno, a ver. Elige ruta, partida rápida, viaje en tren, experiencia guiada. Este lo tenemos hecho todo, ¿no? Ah, no, todo no. Centro de formación. No, este no. Completo a oro. Completado. Ah, completo a oro. Vamos mejor a depósito. Y aquí, módulos. A ver qué cogemos por aquí. Es que las bicharracas estas tengo que ir aprendiéndolas yo bien. Pero madre mía, son complicadas. ¿Y estas? No salen, tío. ¿Por qué no salen esas? No entiendo. Introducción a la AFB. Introducción a la VR, introducción al LZB. Todo el tema de la seguridad, creo, ¿no? De la seguridad era de... Vamos a hacerlo, venga. Vamos a hacer la FB. Tiene que haberle dado donde estaba antes puesto, que salía esta misión. Esta introducción a FB. In this training module, you will be shown how to use the AFB speed control system. The train has already been set up for you. Configurado para nosotros. You'll need to activate AFB through the left multifunction display. Al 6. AFB. Y esto a 120. Apply power to get moving. The train will accelerate until it reaches the selected speed and then maintain it. The AFB speed control system also works with the LZB safety system. Tenemos aquí la barra azul LZB's maximum permitted speed to control how fast you are going. LZB is covered in a different training module. Había un botón, no sé si era el 9. 8. Ah, el 8. ¡Miau! Tenía la cámara aquí parada, ¿ves? Y se ve pasando ahí, ¡chum!, a toda velocidad. Sigue una pasada en el tren ese. El tren bala. Pase sin realizar parada. Vale. Perfecto. Por debajo del límite. Ahora tenemos el límite oficial 280 y 350, ¿eh? ¿Qué coge? Madre mía. Me flipa. Hay una misión también muy chula de este o del otro, no me acuerdo ahora cuál era. Era del otro tren, que también está guapísimo. Creo que era el otro, ¿eh? Había que ir cogiendo velocidad y en una prueba de velocidad, creo que era. Deténgase en el lugar a 1 kilómetro 6. Freno. A ver,
AFP. You are approaching the station. Let's begin to slow down. No bien desconectado. The train brake, rather than AFB, freno. should be used when you wish to stop. Do not rely solely on AFB for track speed reductions or slowing for signals. Es la sesión verde y verás tú dónde se va para esto. ¡Hola! Ah. 2 metros. Well done. You have completed the introduction on how to use the AFB speed control system. ¡Qué calor, chaval! Lo que no entiendo es no salen las otras misiones. Introducción al LZB. Ese es otro también, otro. Venga, vamos a hacer el LZB, venga. Ya vamos a hacer esto. Una 8:30. Hoy voy a cortar prontito, hoy voy a cortar tempranito porque tengo que ir a un par de mandaditos. Y nada, mañana ya le daremos cañita. Pues mañana sí solo le daremos cañita al GTA, al GTA, ¿vale? In this training module, you'll be out on the real railway, and you'll be learning about the LZB safety system. LZB is required on lines that allow for speeds higher than 160 kilometers per hour, as the braking distances are too high for normal signal operation. This train has already been mostly set up for you, but before you depart, you will need to make sure the LZB safety system and AFB speed control system are switched on. The safety switches are in the isolation cabinet. To enable LZB, first head over to the cabinet, and then set the LZB isolation switch to the required position. Podemos darle aquí también. Y ya, no nos verá este, mira, ¿ves? Ponemos opaco, ocultar. Aquí. El LZB. Sit in the driver's seat. Enable the AFB speed control system in the left multifunction display. Follow the object. Okay. Set the AFB to 60 kilometers per hour with the AFB speed selector, and then apply. Vale, esto a 60 y esto podemos darle, aplicar un poco de poder. Bueno, un poco más. Vale, o le damos más. As you are already in an LZB area, the train is already showing the U indicator in the cab and on the HUD, which tells you that the train is under active LZB monitoring. There are two primary components to LZB in the cab. The current maximum permitted speed is indicated on the speedometer with a small red triangle, and on the HUD by a blue mark. Currently, the maximum permitted speed is 250 kilometers per hour. The distance to the next upcoming change is shown on the left of the speedometer by a yellow bar and a number, which is the number of meters to the change. On the HUD, this is in hundreds of meters, so a reading of 97 means 9,700 meters, or 9.7 kilometers. Below the speedometer, the upcoming maximum permitted speed is displayed. Move the AFB speed selector all the way forward to its maximum 330 kilometers per hour setting, and notice that the LZB system has applied its own maximum to it,
and will continue to ensure that the train does not exceed the LZB maximum permitted speed. Vamos a dejar que termine de hablar, hombre. A tope, entonces. 330. The LZB distance counter has started going down, and the number at the bottom of the speedometer in the cab is 0, which tells you that you're approaching a stop. You will soon see the LZB maximum permitted speed begin to drop, and the train will automatically begin to slow down to stay within it. It will do this all the way to stopping the train without your intervention. However, you should remain vigilant and apply more braking if you feel it's needed to remain within the maximum permitted speed. Keep an observing eye on the progress of the train. Since the maximum permitted speed is reducing, the automated systems should manage it perfectly, but are not a substitute for the driver in charge. Creo que esto es cuando ya se va frenando solo, creo. No sé si era en este, creo que sí, era en este. Hay un puntito azul arriba de la línea azul, hay un puntito. Y cuando va de esto va bajando el automático solo. Yo no voy haciendo nada. Y pongo el mando, lo pongo por aquí. Manitas libres. Me voy conduciendo con el volante. Madre mía. Creo que esto va a ir ya el solo, ¿vale? El DZB. Que va... The G indicator has lit up on the HUD and on the train display. When this is solidly lit, that is telling you that the train must slow down. With the AFB speed control system enabled, this should happen automatically. However, if you choose to drive without AFB, this is when you should be slowing down. Once the G light starts flashing, you are going too fast and are about to get an emergency brake application. You should brake much stronger if this happens and get back below the maximum permitted speed. Ya está bajando solo, ¿eh? No estoy haciendo nada. Porque viene una zona que no se puede correr tanto. Se pone a la velocidad, al límite de velocidad. Okay. You're about to see a signal with all its lights turned off. This is called a dark signal. Signals go dark when there is a train in the section they protect. With traditional signaling systems, this would show a red and prohibit you from going any further until the other train has moved. But under LZB, you are able to rely on this more advanced system to let you proceed into the occupied block safely, knowing that LZB will direct you to stop as required. Yo cuando sale del túnel lo vea como molesta la... y va a frenar solo. Oye, creo que viene otro de frente. This is the main signal showing no lights, related to the previous distance signal that you passed. You are now entering an occupied block, and will continue to rely on LZB as it brings you to a stop. Estoy cambiando las camaritas, ¿vale? Aquí en las pantallas. Manejar lo que sea, pim pim. Se va para creo. Solo. Vale, vamos a quitar entonces velocidad. Pues se va a parar solo porque creo que viene uno de frente, ¿no? O algo de eso. Voy a dejar hacerlo para después darle otra vez.
As you now come to a stop, keep an eye out for the white board on the right-hand side of the track ahead. It will have a number in it. On this line, LZB works by breaking the large main blocks into much smaller ones and representing those by these whiteboards on the right. This is an LZB blockboard, and it's this board that your train is not permitted to pass at the moment. No, ese. 825 por ahí. Si no, era lo otro. You have come to a stop, and the train ahead has already started moving. So momentarily, LZB will recognize this, and the maximum permitted speed will jump up, and you'll be able to get moving again. The white board with a symbol that looks like an X means this is a distance signal, and is warning you that the next main signal is protecting an occupied block. So both this and the following signal will be dark. Continue to monitor progress as the train comes to a complete stop shortly. O que venía de frente o venía por aquí. Creo que venía de frente, ¿no? Por ahí. Bueno, nos avisará. Pues ya está. Lo pone deténgase en el lugar. No puede venir el tren. A 2 kilómetros en rojo esto. Me parece que todavía no era, Pero bueno. Ahí ya sabes, son verdes. Digo, verás tú, nos comemos el trenaco. No sé, como venía uno de frente, no sé qué ha pasado. Ahí no ha pasado nadie. Hay otra vía aquí, no sé por qué no han hecho. You are now proceeding along the line into Würzburg. A few kilometers out of Würzburg, you'll need to handle the train into the station. For now, continue to monitor the train as it navigates the different speeds while you follow the train up ahead. Ah, tengo que ponerlo manual. Okay. ¿Cómo ya? Me voy a dejar todavía. Otra vez, por si acaso. Aquí está el AFB. Yo voy al nombre. Muchas gracias, tío. Es Lu. No, el nombre no me sale, perdón. No me sale tu nombre. Pero bienvenido, tío, Carlitos. Si te gusta, pues claro, suscribirse todo. Y os lo pasáis bien. Bueno, hoy estamos en el nuevo aquí de trenes, que es un poco más. No estoy con el cachón. No, estoy con el cachón de trenes como siempre, ¿no? Pero estoy más atento a las cosas. Mañana grabamos de GTA y vamos a grabar más cositas. Vamos, de GTA estoy grabando ya hace tiempito, pero que tiene que estar atento a todas las cosas. Aunque vaya el tren ahí solo, frenando solo, pero hay que tener cuidado. Va a ir frenando solo. Dentro lo voy a dejar conectado esto.
Quitaré la... No, eso le quitaremos la velocidad. 8 o 7 kilómetros. Yo el nombre es complicado. Perdonad por no pronunciarlo. Bueno, perdón. Y bienvenido, si os gusta el canalito, pues claro, suscribirse todos los que queráis. Todo es gratuito. Todo lo que necesito, gente, y que se suscriban y que vengan todos los días a verme. Y yo ya me anime más. Ya me estoy animando más, la cosita ya va mejor. ¿Qué pasa ahí? Me está pitando el tobillo. Ay. Ah, no, cuando pitas cuando va bajando, creo. Creo que de así. Me ha dicho que lo quite, que lo pongamos manual, pero... In a moment, the end light will begin flashing on the HUD and in the cab. Once this happens, you will have 10 seconds to respond to it. You will need to press PZB release. If you fail to do so in time, the train will begin braking towards zero. But you can still press PZB release at any point to regain control of the train. The end light flashing signifies that LZB control will be coming to an end soon, and it is therefore crucial that the driver confirms they will be taking back full control of the train. Hay que darle a este. Once acknowledged, the ender light will remain on and solid, confirming that it has been acknowledged and reminding you that LZB will be ending soon. Once LZB actually ends, the light will go out. You do not need to acknowledge the final end of LZB, but your AFB will become inactive until you reset it to 0 and then reapply it. As you are leaving LZB control, it becomes important that you begin reading the signals up ahead in more detail. This one has a 6 below the lights and is telling you that you must be doing less than 60 kilometers per hour by the next signal. Begin slowing as required. RFB. 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 The ender light has just gone out completely, which means that you are now completely out of LZB control and back to traditional signaling systems. The U indicator has also gone out, confirming LZB is no longer active, and the B indicator has come on, letting you know it remains ready to come back online later. By now, the train should be going around 60 kilometers per hour, as instructed by the previous signal, and the next one with the 3 at the bottom is instructing you to be down to 30 kilometers per hour by the next signal. Now that you are out of LZB, you should reset the AFB selector lever back to 0. As you are approaching a stop in the station ahead, however, you should not reapply it. Continue into the station using the throttle. This signal with 2 yellow lights on it tells you that the next signal following it is a red stop signal, so you should prepare to stop. In this case, the stop signal is at the other end of the platform, where you will be stopping anyway. But it is good to be aware of the upcoming signals. Now that you are out of LZB, you should reset the AFB selector lever back to 0. Hostia, me paso, tío, semáforo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, no. Tío, me frenaba antes. Bueno, pasarme no me paso del semáforo, pero no hemos pasado de la zona de... Ay, me cago en 10. You've arrived successfully at Würzburg. Well done. That concludes this training module. Please repeat this module as many times as you wish by finding it in the training center until you get used to how the systems work. Y a ver si viene mi peluquero ya, que está de vacaciones también, porque como veis tengo la pelucona, a ver si me pelo también ya y me afeito y vengo más arregladito, ¿eh? No os preocupéis, que nos afeitaremos y nos esperaremos. Bueno, continuamos.
Siguiente escenario. Fusibles del ICE. Dame lo principal. A ver, los trenes. Elige una ruta. Viaje en tren. Depósitos del tren. Aquí hay 9 de 27 de la formación, ¿vale? Hay que ir haciendo vía. Después están los escenarios y los horarios. Que aquí ya viene sin que te explique nada. Ya tienes que ir tú sabiendo cómo manejar el tren y ya son complicados. De algunos sí me acuerdo, de este más o menos, de este también más o menos, de este también. De lo bueno, de los de estos también están guapos, los americanos estos. Esto es una pasada. Lo vamos a dejar para el próximo, ¿vale? Directito. Yo creo que voy a seguir grabando de este juego porque está guapísimo. Me entretengo mucho y está muy chulo. Y tenemos las dos Madre mía, tenemos las dos estas que no sabía yo que tenía esa, tío. Entré el otro día y ni los vi. El otro día entré un ratito, pero nada. No entré nada. Lo vi un ratito así por encima y... Pero es que no llegué a bajar para abajo, tío. Yo creía que tenía nada más que este, pero cuando he visto estos dos... Madre mía. Que son difíciles. Eso para quedarnos con la copla de esa ya veremos. Así que nada, cartuleros. Voy a ver... Por acá... Por aquí está la tienda, pero no sé por qué no salen... La del Talent 2. No sé por qué no sale. A ver. El norte, no sé qué... Creo que vale los de estos, ¿eh? Las rutas valen 30 euros, tío. Que se pasan con los precios, tío. Aquí sigue estando carísimo. Me iba a estar más baratito aquí en consola, pero hoy en PC, perdón. Pero va a ser que no. Como no busque por Instant Gaming o algo, si hay algo de esto. Las rutas. Esto fíjate, 35, 36 euros. Que me compro un juego con esto. Uno, bueno, sí, un jueguecito. Así que nada, vamos aquí a inicio, mi perfil, nada de configuración. Pues lo voy dejando por aquí, cartuleritos ya por hoy. Estoy cansadito ya hoy, es que me duele un poco hoy la espalda y eso. Quiero descansar un poquito, me voy a poner con el GTA. A ver si aprendo más cositas para mañana, pues, hacer un directito chuli. ¿Vale? Del SPDR. El SPDFR. El SPDFR. A ver, porque tenemos esto. Podría haber llegado hasta 10 esto, tío. A ver, esta. Introducción a la BR 403. El ICE 3. Mira, voy a hacer esta. Y ya dejamos por lo menos con 10 formaciones hechas. Luego vamos a hacer las otras del vapor esa. Eso es la muerte pellizco. In this training module, you will be learning to drive this BR403 ICE3, also known as the Intercity Express 3. You will be driving the train a short distance and performing passenger operations. When you're ready to begin, climb aboard. No me entero de lo que... No entiendo lo que dice, pero... Ahí sale traducido, ¿vale? Pero yo no sé por qué hace eso la cámara, tío. Un poco molesto. Ustedes no lo ven en el directo, pero... Se ven ahí rayitas así... Como si fueran los vídeos antiguos. De VHS, pues igual. Empezamos aquí. Take a seat in the driver's seat. Firstly, you will need to set the reverser. This controls the direction of travel and activates the cab. Ventiladores, tío. Un ventiladorcito así para que te refresque la oreja.
Porque vaya tela. El inversor, ¿no? Set the headlights to let others around you know this train is operational. Configura la luz en testero normal. Zugbeeinflussung. DB gesperrt. DB gesperrt. Y que está. Open the passenger doors to O allow pues de boarding. noche también se ve todo. Se ve todo. Use the door control switch and set the doors to open. ¿Qué? Configura el control de la puerta en abrir el lado derecho, cerrar el lado izquierdo. Türen geöffnet. Close the doors before departure. Cerrar ambas. Cerrar ambos lados. Schließvorgang. The train is now ready to depart. Release the brakes and apply some power to get moving. Hemos abierto dos You'll lados. be doing one circuit of the training center and aim to come to a stop back at this station again afterwards. Freno. Y vamos a ver. De potencia, ¿no? Una pasada la mañana esta. Y es enorme, vaya, es súper grande. Ya ves, tiene aquí el restaurante, el vagón restaurante. Muy chula. Adiós. Aquí me quedo. Espera que venga, porque tenemos que pararnos aquí, creo. Venga, vamos a darle ahí un poco de potencia de amor. Venga, 10, vamos. Dios. Coge 70. Una velocidad, alcanza la velocidad 70, vale. Coasting is a method used to efficiently maintain speed. Keeping to speed limits is important. Respetar los If límites de you velocidad es begin importante si empiezas a apply a sobrepasar la small velocidad. amount y of un poco de braking fuerza. force using the train brake. Bueno, el límite de velocidad está en This 280. high-speed electrical multiple unit 90 is casi. manufactured by Siemens and is operated in Germany by Deutsche Bahn. Por aquí These are hay que the ir third cogiendo cositas generation que of hay intercity express como trains de esto de and ruta have been in o operation in o sea, Germany de mapas since de the ruta, year pero de aquí 2000. de la zona de The entrenamiento, ¿vale? Pues esto es la ICE3 zona de runs at entrenamiento. speeds of up to 300 kilometers per hour in Germany, although they've reached speeds of Y hay que 368 ir kilometers andandito per buscando hour los in mapas. testing. Ya lo haré yo. Buena cámara. Rather than having a power car like the ICE1 and 2, the Qué ICE3 guapísimo. has underfloor motors throughout. Y eso que es de día, This de means noche mola passengers más. can be seated in the entire length of the train. Y con la lluvia también, ese metro que está. La lluvia con la nieve. Y seguimos grabando de este, yo creo que voy a seguir grabando por lo menos más misioncitas, bueno, más entrenamiento, más de esto de entrenamiento y después ya por algunas misioncitas también, claro. Pero ya haremos esta, ¿vale? Un poquito de amor. Voy a pararnos allí de donde hemos salido. ¿Y qué? Ya me voy a dar toda la vuelta. A esto, ¿ves? Este es el mapa de entrenamientos. Me voy a dar toda la vuelta y pararnos allí. No quiero correr mucho. Después para frenar nos va a costar la misma vida. Y siempre me paso. ¿Es que? Me voy a dar un poquito ya. Nos dejamos. 120. Bueno, 121. Está bien, está bien. Que tardemos un poquito más, bueno, no pasa nada. Pero bueno, para... Ya... Para frenar pues nos costará menos. Un kilómetro. A un kilómetro creo que voy a ir frenando, aunque va bajando solo de velocidad.
A 119 horas, ¿ves? A ver. Begin to slow down as you Ubicación para approach the upcoming la station. sesión verde del marco. Nos va diciendo que vayamos frenando ya. Voy a ir frenando ya. Voy a poner 3. Incluso 4 o 5. Prefiero quedarme corto. O sea, prefiero quedarme parado por aquí y tener que darle un poco más para adelante. Este 8. Darle un poquito. Ahí vamos. Prefiero hacerlo así. Metros de pasada. Pero que otra Nice vez. work. Open the doors again to start Que boarding. tuve que dar la vuelta entera otra vez. ¿Qué pasa? Ah, vale. Hay que configurar para abrir las puertas. Abrir lado derecho, cerrar lado izquierdo. Abrir derecha, cerrar izquierdo. Como si estuvieran bajándose los pasajeros, ¿vale? Claro, no hay nada. A ver si aquí se ven más muñequitos, porque la última vez no se veía muñeco cuando estaba jugando en las partidas. Good Normal, work. porque estamos en entrenamiento. That concludes all the basics of operating this train. Después las estaciones no sé cómo estará la cosa. A ver si han cambiado ya y han puesto más gentecita, porque la verdad que era un poco triste. Bueno, cartuleritos, pues ahora sí, vamos a continuar aquí y ya. Menú principal. Y nada, cartuleritos, espero que os guste el directito sensual de trenecito sensual. Y ya pues le daremos más cañita a los trenecitos de amores, ¿vale? Y bueno, si os gusta, pues dejad un like, dejad un comentario y seguillo, pues si me gustan los trenes, dale cañita. Y yo creo que le voy a dar cañita porque a mí me encanta, me lo paso muy bien porque me entretengo bastante. Y ya traeremos más cositas, ¿vale? Bueno, tenemos el Euro Truck, tenemos American Truck, tenemos GTA, tenemos este, tenemos Farming también, que tengo pensamiento de subirlo también. Y bueno, traeré más cositas de bomberitos, y bueno, lo que vaya comprándome, pues iré subiéndolo, ver si os gusta. Y nada. Quiero traer uno así que no es mi estilo de juego, pero quiero traerlo también. Bueno, cosas de miedo y eso, que a mí no que me dé miedo, pero no me suelen gustar esos juegos, pero bueno. Lo traeremos para ver la reacción de la cara. ¡Ay, qué miedo! Me viene detrás corriendo el muñeco. Yo siempre me río de esas cosas, pero iremos trayendo cositas, ¿vale? Para que vayáis viendo ustedes a ver qué os gusta más. Me lo vais dejando por los comentarios, como he dicho. Y nada, ya eso es decisión de ustedes, cartuleros y cartuleras de amores. Así que espero que os guste, como siempre, abracito grande. Like, o suscribiros. Venga, adiós. Bueno, espérate porque tengo que salir de aquí primero. Chupión. Chupión, chupión. Y tengo que cortar por aquí. Y por aquí. Así que nada. Adiós. Cartuleritos. Cartuleritas de amores. Adiós.